Buenas noches, Buenas noches, Arqui. ¿cómo está? Bien, ¿sí me escucha? Sí, fuerte y claro. Qué bueno, porque en la otra no se escuchaba. Bueno, la maestra no me escuchaba, a lo mejor era cosa de ella. Es que estoy manejando, porque estoy Oh, trabajando qué todavía. caray. Ay, vaya, no, no, enfrente, pues, para que no. Aquí voy a estar, pero más de oyente. Está bien, muy bien, con Voy a cuidado. estar conectado, ¿eh? Estoy Eh, conectado en el teléfono, pero hasta que llegue, si alcanza a llegar, me conecto ya. hecho, muy bien, con cuidado. Señorita, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal su fin de semana? Bien, también. Muchas Mm, gracias. Qué bueno, me da gusto. ¿Y ahorita qué otra materia están viendo? Estamos en taller de construcción 2. Perfecto. Ya se puso más rudo el asunto. Más interesante también cada vez. Más rudo, pero también más interesante. Qué bueno. Sí. Muy bien. Entonces, pues nos quedamos aquí. Entonces estamos viendo algunos ejemplos de madera, de acero, de hormigón y de aluminio. De todos modos, ahorita vamos a ver un poquito más de eso. O sea, por ejemplo, aquí los diferentes tipos de estructuras, como lo vimos ahorita anteriormente. Las estructuras de acero, las que son utilizadas comúnmente en la construcción de edificios y puentes. Las estructuras de madera utilizadas en la construcción de viviendas y estructuras ligeras, mayormente, ¿verdad? Son todos estos ejemplos. Estructuras de hormigón armado, utilizadas en la construcción igual de edificios y puentes, estructuras de cables utilizadas en la construcción de puentes colgantes y torres de telecomunicaciones. Entonces, estamos viendo algunos ejemplos en donde, claro que del diseño y depende del diseño y la intención, por decirlo así, de construcción, ustedes pueden ir viendo más o menos o qué diseño ustedes pueden proporcionarle a sus clientes para dar ya sea parte funcional o refuerzos. Entonces, ya dependiendo más o menos del tipo de construcción, ustedes pueden ver, ok, entonces si yo tengo, por ejemplo, esta parte de abajo que de hecho no se ve, pero aquí está las armaduras, toda esta parte de abajo del puente, entonces, ustedes ya más o menos están, bueno, los que vamos a ver más adelante, en los tipos de armaduras que nosotros podamos usar para reforzar toda esta parte inferior y quizás, siguiendo más o menos el concepto, en este caso de acero, ir viendo cómo hacer quizás algún diseño que se adapte a, ¿cómo se llama? ¿Cómo le diré? Ya sea la construcción o la parte ambiental, suponer que fuera una parte donde quizás hace mucho calor o quizás llueva mucho o algo, ustedes ya pueden, como quien dice, aumentar ciertos materiales, como en estos casos de mallas, para crear algún tipo de sombra para cuando están cruzando por aquí, porque pues obviamente en estos casos, hay puentes, sí existen, peatonales, donde las dimensiones también del corredor peatonal es muy largo, entonces, cuando quizás se crean ciertas áreas en donde suponer, ¿no? Que tenemos esta curva, tenemos esta construcción, bueno, esta armadura que está en la parte superior, y ya, por ejemplo, en la parte, suponer, que le sigue acá, en donde está la fotografía, queda descubierta. Pero entonces caminas unos metros más y vuelve a empezar otra estructura. Si ustedes crean más o menos esos juegos, también están dando esa proporción quizás de vistas en las partes descubiertas para que puedan apreciar quizás algún lado u otro. O, como les digo, quizás ayudar un poco en en la cuestión climática. Entonces, ya cuando nosotros vemos, por ejemplo, este tipo de armaduras, que obviamente son áreas de refuerzos un poquito más, bueno, muchísimo más extensos, vamos a ver cómo se hacen los refuerzos en los nodos, con los pernos y con las placas para poder reforzar un lado u otro, como en estos cruces, estos de aquí, estos de aquí. Entonces, a medida van a ir trabajando los materiales, ya sea que dominen uno más u otro, o depende a lo que se dediquen. Ya ustedes pueden ver, por ejemplo, suponer este caso. Aquí nosotros tenemos ya más o menos diferenciando un poquito las columnas y las vigas o traves, depende del concepto que quieran ustedes emplear. Y si se fijan, hay entre
Hay diferencia entre un material u otro. O sea, sigue siendo madera, ¿verdad? Pero la forma y la técnica de cómo se emplea es como se diferencia, por decir. ¿Qué diferencia tiene, ustedes le ven a esta madera de columna, a esta de viga? Orientación de la beta. Ajá, beta y aparte los refuerzos que tenemos, por ejemplo, aquí, que es una viga armada. Aquí, por ejemplo, si se fijan, son varios trozos de madera que ya se unen esa parte, entonces ya queda, ya crea un poco más de refuerzo en esa parte. Porque si nosotros tuviéramos nada más la parte de la columna, en una sola pieza, sí es fuerte y todo, pero de todos modos no se compara al refuerzo que tenemos en la parte de la viga, porque creamos un poquito de intensidad en esa zona de esfuerzo que estamos empleando. Aquí, por ejemplo, no estamos haciendo mucha carga en estas secciones, pero de todos modos en estos cruces que estamos pasando, ya ustedes pueden ver más o menos en dado caso y diseño, se ponen placas, también aparte de todos estos armados y pernos, y los remaches. em, ¿Y cómo se llama? Y si se fijan, de todos modos, en este caso, tenemos una ah, cubierta ligera. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos esta cubierta ligera que realmente el peso y la proporción de ¿cómo les diré? De cálculo no es mucho a comparación de que si fuera todo cubierto de madera, todo cubierto de algún material un poquito más pesado, de loza, etcétera, etcétera. Entonces, en estos casos, de hecho, lo vemos después. Esta construcción la vamos a ver más ampliamente más adelante. También es esta. Aquí, por ejemplo, podemos ver más o menos los juegos que tenemos y espacios libres que estamos dejando también para la cuestión de la ambientación y, ¿cómo se llama? Y por la parte estética también. O sea, cómo crear esas vistas y espacios también para que entre más iluminación. Entonces, en los casos de los puentes, en este caso que es de hormigón armado, ya ustedes pueden ver que la parte del cálculo estructural que se debe de realizar entre un espacio u otro, también siguiendo estas formas, claro que nosotros, bueno, no sé si lo conocen, pero siempre dejando también esos espacios como por dice en arco, también da cierta parte de refuerzo en las construcciones. Entonces, ya dependiendo también ¿cómo le diré? También del cálculo de el tránsito vehicular que se debe de estimar. Ya nosotros podemos ver más o menos qué es lo mejor y lo apto en la parte constructiva. Suponer que hubieran hecho columnas un poquito más cerca una que la otra. Claro que en este caso no aplicaba, en esta parte de aquí, no aplicaba. ¿Por qué? Porque tenemos un flujo también natural de agua en la que quizás, suponer que esta es una temporada de frío, en donde no hay mucha lluvia y todo, y tenemos el nivel bajo de agua. Pero suponer que fuera casos de verano, que fuera zonas donde hay mucho, bueno, por el mismo follaje les puede decir que sí hay temporada de lluvia, claro que puede haber ciertos deslaves o etcétera, etcétera, o que el nivel de agua llegue a un nivel un poquito mayor. Entonces, ya depende también de las necesidades, por decirlo así, que tengan o el presupuesto también que estén ustedes empleando. La verdad, en la parte cultural, nunca se tienten el corazón al cotizar materiales y presupuestos también de ustedes de mano de obra. Ahí sí, en parte estructural, no, nada de que, ay, dame un descuento, no, hijo, no. O sea, trabajo habla por sí mismo, es el trabajo y lo que te estoy cotizando de materiales no te puedo dar cierto descuento, no te puedo dar menos refuerzos o etcétera, etcétera, o menos material, porque pues no daría yo garantía a lo que estoy construyendo y proyectando. Entonces, ir más o menos dándole valor, ustedes dense valor a su trabajo, a su ¿cómo se llama? A lo que están proyectando, lo que están construyendo y tanto a los materiales, porque los materiales no son gratis y menos el armado. El armado es muy caro.
Entonces, ustedes ya más o menos pueden ver a medida como vayan avanzando en la construcción, cómo pueden mejorar quizás las técnicas de, de cálculos o que colaboren también con otros especialistas en el caso. De todos modos, acuérdense que la importancia también de la estructura pues radica en su capacidad también para resistir las fuerzas, o sea, que actúan una con la otra. Entonces, sin la estructura adecuada, un edificio, estructura, lo que sea, puede colapsar, se puede sufrir daños estructurales, fisuras, etcétera, etcétera. Entonces, ya como hagan sus cálculos, ya pueden ver cómo, mm, cómo explico? Cómo es la forma adecuada también de quizás en ciertas partes, como en estos casos, donde tenemos muy distante una u otra. Entonces, ya nosotros, por ejemplo, suponer, aquí ya se están ahorrando, sí, pero pues hacemos, pues obviamente le metemos más en la cuestión de los refuerzos para poder tener este claro tan largo. Entonces, ya a medida como ustedes van avanzando, van viendo la parte adecuada. En este caso es un ejemplo, o sea, están ustedes haciendo los encofrados de madera en las construcciones para poner quizás alguna dala, etcétera, etcétera, o la misma losa. Ya ustedes también hacen, ¿cómo le diré? Los cálculos también de los refuerzos que tienen que tener en la cuestión desde el armado. Y ya aparte las proporciones que deben de llevar de su material, en este caso el concreto. Asimismo, así como estamos viendo con los puentes, también con, ¿cómo se llama? Con también aplica para la parte que nosotros tenemos de apoyo. Nosotros obviamente tenemos que hacer un cálculo muy importante, por decirlo así, ya que esta parte, y claro está que ustedes pueden ver otro, tenemos también igual, de la misma manera, un claro bastante amplio, en donde nada más, pero en ciertas secciones nada más dependiendo de lo que estamos viendo. Entonces, de la misma manera, esta u otra, aquí por ejemplo lo pueden ver de una manera más clara en la parte inferior, en donde tenemos libre esta, y no tenemos, por ejemplo, armaduras expuestas de acero, en la que ya nosotros podamos ver esta construcción que es un poquito más limpia, por decirlo así, a la vista. No tenemos ninguna obstrucción visual en la parte inferior y en la parte superior, pero tenemos todos nuestros refuerzos ahogados en el puente. Entonces, les digo, ya depende de las necesidades, de la estética, de la función de sus diseños, es lo que se les va a recomendar que van a necesitar para distinguir, bueno, para saber usar un material u otro en su construcción. Aquí, por ejemplo, las estructuras de vigas y columnas. Este tipo de estructura que se compone de vigas y columnas que se interconectan formando una red. Es ideal para construcciones grandes, dimensiones como edificios, puentes, ya que soportan gran y contribuyen el peso de manera uniforme. En las estructuras de arco, las estructuras se caracterizan por su forma curva y su capacidad para soportar carga. Pueden ser utilizadas para construcciones de puentes y techos grandes. Entonces, si nosotros ya más o menos tenemos los elementos fundamentales de la arquitectura y de la ingeniería, ya nosotros podemos saber qué nos permite sostener, cómo distribuir más bien las cargas de la construcción. Entonces ya saben que existen diferentes tipos de cargas, diferente tipo de esfuerzos que se va a hacer, como lo platicamos anteriormente, la parte superior, inferior o por los costados, y ya dependiendo, perdón, de las propias características, ya podemos ver las aplicaciones también de nuestro diseño y la función que se quiera dar. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede catalogar de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí tenemos algunas que sería, bueno, se clasifican de diferentes formas. Por ejemplo, aquí, tablero superior, tablero inferior en este caso, los arcos en la parte superior, arco inferior, y las péndulas. También las péndulas la llaman de diferentes maneras. Pero y también, ¿cómo le diré? También los conceptos varían muchísimo. O sea, por ejemplo, se llaman tableros, se llaman cuerdas también superior e inferior. Los elementos, pues, como quien dice, flexionantes, de mayor tensión. Entonces,
les digo, a medida como vayan avanzando en su carrera, pueden ir viendo más o menos que con un simple puente, como dicen, bueno, a mí, yo voy a construir un puente y que la gente diga, ay, puente, ¿qué tan difícil es? No se le mete tanto coco, no, sí se le mete. Y aparte diseño, o sea, si se fijan ustedes, suponer que se los hubieran encargado ustedes, este, ¿cuál puente les atrae más? Bueno, personalmente me gusta mucho el rojito y el de abajo. Pero el rojito fue el que, no sé si por el paisaje, bueno, el de abajo por el material, que se ve como rudón así de concreto, y el otro por lo delgado. O sea, también me llamó muchísimo la atención cómo se ve, o sea, tiene mucha vista, ¿no? O sea, por las líneas delgadas, me deja ver mucho el paisaje, no me entorpece el paisaje. Muy bien. Entonces, por ejemplo, hay ciertos juegos incluso de óptica, en las que, por ejemplo, si se fijan aquí, dependiendo de lo que tengan abajo, ya sea algún río, etcétera, etcétera, pueden ustedes crear ciertas ilusiones como si fuera un ojo. Sí, entonces, dependiendo del diseño que ustedes hagan, ustedes pueden ver qué es apto un otro. Suponer que fuera una parte de mar y que pasan barcos por ahí, quizás no sea el mejor, por decirlo así, en dados casos. Suponer que el nivel del agua esté un poquito más alta, quizás en esos casos sea mejor este tipo de puentes, para que nosotros no creamos esa obstrucción entre el paso, por ejemplo, pues sí, barcos. Entonces, les digo, ya dependiendo de nuestro estudio de tanto de uso de suelo, por ejemplo, de agua, la historia, por ejemplo, incluso, porque hay lugares que, por ejemplo, en donde construyen ustedes, anteriormente eran presas o algo así. Entonces, pasa el tiempo, pasan los años, a la gente se le olvida incluso de que eran zonas que eran muy concurridas de agua, y pasan los años y la cuestión climática vuelve a cambiar a como era antes y vuelve a haber agua en toda esa zona. Y hay ciertas inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes no saben el trasfondo también del área o el estudio correcto también del suelo, este, al último, pues se las van a jugar muy, muy, muy rudo, muy, con la vida si no lo hacen de la manera, pues sí, precisamente correcta. Entonces, ya por ejemplo, aquí nosotros podemos, los arcos que nosotros, bueno, los arcos aquí que podemos ver en la parte de si es navegable, la parte si hay, ¿cómo se llama? Si hay barcos, o en la parte los arcos inferiores en la que ya nosotros podemos especializar para ya sea que un camino que no tenga cierta altura, para dejar mínimo libre cierto nivel para... hay muchos, muchos casos de transporte de carga en los que tienen que tener cierto nivel porque llevan materiales pues obviamente muy elevados. Entonces ya depende de los arcos al diseño que ustedes están realizando, pues ya ustedes pueden ver la altura mínima y máxima también del punto medio de los arranques que tienen la clave y dar el aspecto arquitectónico que sea bueno. Entonces, ya por ejemplo, o en áreas, como les digo, marítimas, ya pueden ver cómo más o menos otra y cómo este tipo de construcciones también se transmiten las cargas del tablero mediante las péndolas y ya en esta parte pues central trabajan de extremos a compresión, ¿de acuerdo? Entonces, aquí seguimos las estructuras de cables. Este tipo de estructura se compone de cables tensados que sostiene la estructura, es comúnmente utilizada en puentes. Madre santa. En puentes colgantes y torres de telecomunicaciones, como lo vimos, las estructuras de cúpula, las ideales para las construcciones en formas circulares o esféricas, son utilizadas para edificios religiosos, estadios, museos o áreas recreacionales. Estructuras de membrana, las estructuras de membrana que se caracterizan por su ligereza y flexibilidad, son ideales para las construcciones que se requieren con grandes espacios sin necesidad de soportar grandes cargas y se utilizan en carpas y cubiertas de estadio. También hay veces que en ciertas construcciones a ustedes les van a solicitar alguna estructura de membrana, pérgola o etcétera, etcétera. Y ya ustedes de la zona también en la que están, muy importante, ver cómo ustedes pueden direccionar las caídas incluso, por ejemplo, de pendientes de agua.
Si se fijan aquí, esta forma de la estructura, por ejemplo, aquí tenemos en cierta forma creando triángulos. Entonces ya sabemos nosotros que creando también esa parte de forma de triángulos va a quedar muy reforzada en esa zona. Entonces, pero siguiendo ciertas formas donde podemos crear esas partes donde sube y baja la parte de la membrana, ya podemos nosotros también crear cierta forma de salida, por decirlo así, de la parte pluvial, en donde no tenemos que direccionarlo quizás para cierta forma de tener bajada de agua directa, pero que la misma forma incluso nos vaya dando esa solución. Entonces, diferentes tipos de estructuras con sus propias características y aplicaciones del diseño, obviamente de la función que le quieran dar y que aplique al diseño que ustedes estén realizando y que sea funcional. Entonces, ya dependiendo de tener en cuenta, pues, al momento de construir, pues crear la mejor solución estructural que vayan a realizar. Los diferentes tipos de estructuras que tenemos, existen tres tipos, destacan la estructura de hormigón armado, estructuras metálicas, estructuras de madera y estructuras de albañilería. Ya nosotros como vamos, como les digo, como vamos podemos ver incluso, por ejemplo, aquí, en este caso, como si nosotros tenemos ya estos ejemplos que vimos anteriormente con los dibujos, más o menos aquí también podemos ver cómo funciona incluso el hormigón armado, en cómo nosotros tenemos la cuestión del armado funcionando entre flexión por el peso incluso. Entonces, esta parte superior, parte que ya sería el concreto, ya nosotros estamos creando el efecto de compresión, o sea, el concreto nos está funcionando de manera de compresión y ya aquí nosotros podemos ver qué función tiene una u otra. Entonces, aquí, por ejemplo, en los casos también que tenemos, por ejemplo, lo que les decía yo de doble fachada, nosotros no estamos realmente cargando nada más que la estructura en sí, no tanto la volumetría. Tenemos estos refuerzos aquí en la parte de arriba. Esta parte, si se fijan, es pasillo, no tenemos carga muy intensa, por decirlo así, en esas secciones, en esos bordes, pero la carga máxima sería a partir de esta sección, que sería más o menos a este nivel, en toda la parte media. Entonces, ya en la parte media, disimulando, digámoslo así, las partes de apoyos, tenemos estos dos en forma de triángulo, como les digo, aquí en esta parte, pero ese ya es hormigón armado. Entonces, todo este claro de aquí que tenemos libre, nosotros ya podemos ver cómo hacemos ese refuerzo, pero en la parte más importante que sería la parte central, ya que nosotros tenemos esa ilusión óptica, por decirlo así, de esta estructura, pero la parte de los bordes extremos es más ligera esa carga. Entonces, ya ustedes, dependiendo de la estética que ustedes realicen, la estabilidad y resistencia que le den también incluso a sus diseños y a sus materiales, obviamente pueden garantizar muchísimo la seguridad y la durabilidad de sus edificaciones. Entonces, tener a consideración, ¿qué explico? Tener en consideración ¿cómo se llama? ¿Qué será la parte correcta de emplear un material u otro? Aquí, por ejemplo, vamos a ver con estas simbologías tenemos aquí, lo que también tenemos como el esfuerzo áxil, que es una barra, es aquel que experimenta la barra cuando actúa sobre una fuerza paralela a la directriz de la barra. Cuando el esfuerzo áxil tiende a alargar la barra, se dice que es un áxil de tracción, en lo que sentimos que los brazos cuando nos colgamos de unas anillas, el estiramiento. Cuando el esfuerzo áxil tiende a cortar las barras, se dice que el áxil está con presión. Es lo que sentimos cuando los brazos dan la tensión, cuando nosotros estamos apoyándonos sobre ellos y creamos la compresión. En dichas figuras se puede observar, por ejemplo, lo que les decía, o sea, en V, en forma vertical, podemos ver la forma de la tracción porque estamos haciendo el estiramiento en esa zona. Y en la parte de la figura 2 podemos ver los brazos comprimidos porque tenemos todo el peso del cuerpo humano, en este caso, es esa presión en los brazos. Entonces, esto va más o menos un poquito más de diferente forma de representar que vimos anteriormente en la semana pasada. Entonces, aquí, si se fijan, ya ampliándolo en caso de armadura,
podemos ver, por ejemplo, las diagonales traccionadas y comprimidas de las celosías. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, podemos ver en este caso ya el caso real, como dicen, de la parte de V, en el dado caso del cuerpo humano, y de la parte de apoyo, ya nosotros podemos ver cómo esta parte de esfuerzo sería comprimir, y en esta parte del esfuerzo inferior sería atracción. Ya estamos haciendo el estiramiento desde la parte inferior. Entonces ya más o menos aquí podemos identificar un poquito en esos ejemplos. Aquí también el esfuerzo flector, que es de una barra, lo produce una carga cuando no es paralela a la directriz de la barra. En este caso del ejemplo, ya la carga consiste en una fuerza puntual, el peso del ladrillo, ubicada en la punta del voladizo, que sería el brazo, que provoca un momento flector por ser la fuerza excéntrica respecto del eje central del cuerpo. Ya la magnitud del momento del flector es igual al producto de la carga por distancia. Cuanto más lejos esté la carga del punto, más costoso es soportarla, ya que el momento flector es mayor, como lo que vimos hoy. Por esta razón, soportar el menos esfuerzo de la muñeca que en el codo y mucho menos que en el hombro crece conforme nos alejamos del ladrillo. Aquí es un poquito más, de forma un poquito más entendible, lo que veíamos, por ejemplo, de la cuestión de la presión y las cargas que nosotros estamos viendo en... Ay, se me perdió. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros los apoyos, como aquí, en los bordes extremos, y aparte en la parte interior, nosotros tenemos varios refuerzos, incluso disimulados, podría decirse, donde nosotros aquí sí tenemos una carga más próxima a los esfuerzos que estamos realizando. Pero en el puente, por ejemplo, que vimos anteriormente, los claros los tenemos muchísimo más largos y más extendidos. Entonces, la fuerza, por decirlo así, de tracción sería muchísimo mayor. Entonces, en este caso, lo mismo, de la misma manera, lo que tenemos de apoyo, y mientras más lejos estemos del apoyo central, que sería el eje central, ya nosotros podemos ver cómo van cómo direccionarlo. Y en esta situación, por ejemplo, del momento flector negativo, las fibras del brazo están traccionadas, mientras que las fibras inferiores están comprimidas. El modelo de la viga en voladizo representa el brazo con la carga puntual equivalente al peso del ladrillo. Aquí nosotros podemos ver esos, ¿no? La ley de los flectores y el momento y el momento máximo son ya la fórmula que tenemos, más el mismo corresponde el peso de la fruta del extremo de las ramas del árbol y un piscina. O sea, nosotros tenemos el eje central en el árbol o el punto de apoyo de la piscina, en donde ya nosotros, mientras más nos vayamos alejando, tenemos ¿cómo se llama? Las fibras que producen las tracciones y las compresiones. Entonces, acuérdense que cuando ustedes hagan voladizos, también tienen que considerar, les digo, toda la cuestión, pues sí, la normal, primeramente, la que ya es de ley, por decirlo así, y lo que nos vaya a afectar en nuestro entorno, la cuestión climática o la parte del suelo. Entonces, en este caso que diferenciamos un eje fuerte con un eje débil. Cuando le estudia la resistencia del material se habla del eje fuerte de la sección y se hace referencia al eje respecto del cual la barra opone más resistencia a ser curvada. Es importante saber cuál es el eje fuerte de una barra para poder orientar correctamente la estructura. La posición idónea es aquella en la que la barra se sitúa con la mayor inercia en el plano de la estructura, y esto es con el eje fuerte perpendicular al eje de la estructura. En términos matemáticos, el eje respecto al cual la sección tiene mayor momento de inercia. Entonces, les digo, si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí podemos diferenciar la parte de vertical o horizontal, por decirlo así, ¿no? Sí, vertical o horizontal en nuestros trazos de eje, ya no ver cuál es uno u otro. O sea, por decir, nuestro eje fuerte, en este caso, es ¿cómo sería?
la parte en donde nosotros tengamos un poquito más de inestabilidad, por decirlo así, desde el punto importante. Entonces, si nosotros vemos en la forma en la que nosotros, en nuestro caso, tenemos un poquito más de flexibilidad o que nuestro cuerpo da hasta cierto punto, ya nosotros podemos saber cuáles son los limitantes que tenemos en nuestro cuerpo humano, de un lado u otro, cómo tenemos ese nivel de flexión, por decirlo así, natural, por decirlo, hasta dónde podemos llegar de un borde u otro o de un sentido al otro. Entonces, ya nosotros diferenciando esto, pero en la parte constructiva, incluso podemos ver como, por ejemplo, aquí, para recordar el eje fuerte de la barra, podemos recurrir a la resistencia que opone nuestro cuerpo al ser curvado al eje que pase por el centro de gravedad del cuerpo. O sea, suponer en este caso el ombligo es nuestro eje central. Entonces, cuando intentamos doblarnos hacia un lado u otro, como en este caso las figuras, nos mueven bastante costoso y obviamente algunos hasta doloroso, siendo imposible tocar el suelo con la punta de los dedos. Entonces, en el eje fuerte, si representamos una vista de planta, al dibujar la proyección de la planta del eje que acabamos de definir como eje fuerte, vemos que el eje perpendicular al lado largo de la sección es el eje débil, por lo contrario, aquel alrededor resulta más fácil curvar la sección. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tienen ciertas áreas de refuerzo, suponer, si tienen una losa o alguna cubierta rectangular, ¿hacia qué lado sería recomendable hacer los refuerzos? ¿Hacia el área larga o hacia el área corta? ¿Cómo fue la pregunta, maestra? Si tiene una cubierta rectangular, tiene esta cubierta rectangular, ¿para dónde pondría usted sus refuerzos? ¿Del lado corto o Al lado largo. alguien más? Estoy en un dilema. Si del lado corto pondría como varios y solamente pues al frente como el marco del lado largo, no sé. Bueno, su compañero Joel se la perdonamos porque está mareado, pero es ¿cómo se llama? Nuestra percepción, por decirlo así, en cierta forma nos diría que es el lado largo, pero, pero no, desafortunadamente no, es al lado corto. Al lado corto es donde hacemos los refuerzos más importantes y suponer que fuera una construcción ya sea de madera o de acero, sí hacemos los refuerzos de todos modos en los bordes extremos, pero yéndonos más los apoyos del lado corto de nuestro claro, de nuestro losa o, ¿cómo se llama? O cubierta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un poquito más de control, por decirlo así, de extremo u otro. Suponer, si ustedes pusieran, por ejemplo, ahorita ¿qué les podré decir? Unos popotes, suponer. Ponemos unos popotes en una dirección o en otra. En la otra, por ejemplo, tenemos un poquito más de juego. O sea, en este caso, por ejemplo, tenemos más de juego, en la que si nosotros hacemos presión, tracción o compresión, nosotros podemos distorsionarlo o afectarlo de una manera más fácil y rápida que si lo hacemos en el otro sentido. Si nosotros lo hacemos el claro corto, tenemos un poquito más de apoyo seccionado, o sea, tenemos un poquito menos de juego, por decirlo así, en lo que nosotros podemos tener un poquito mejor de control. Entonces, para tener a consideración al momento, por ejemplo, ustedes estar diseñando, ya sea suponer, ¿no? Que fuera un normal de una casa y que tienen un claro a cierta distancia en donde quizás tengan algunas columnas ahogadas, suponer, tienen algunas columnas ahogadas en la parte central y quizás dividida ya sea en cuatro, en ejemplo, y poner cierta trave, ya sea expuesta o ahogada, en esa sección que tenemos un claro quizás muy largo, y ya podemos nosotros tener un poquito más de apoyo en los espacios sobrantes. Por ejemplo, si tuviéramos aquí las columnas, unas columnas ahogadas, y tenemos donde tomamos apoyos aquí en estos cuatro lados, les digo, si ustedes apoyan aquí, ya sea su trave expuesta o ahogada, ya ustedes pueden tener estos claros muchísimo más cortos y tener un poquito más de control en estas cargas que tenemos en estas secciones. Entonces, ir más o menos viendo cómo, bueno, esos de que pues obviamente no
¿cómo le explico? No se tiene la noción porque, como les digo, o sea, la parte más lógica, entonces, ok, o sea, si yo tengo este claro, yo lo direcciono de tal manera, pero no, es al lado correcto. Entonces, ya nosotros viendo esto, pero en estos casos en vertical, fijándonos de nuevo en el cuerpo humano, vemos que no es difícil doblarnos hacia adelante, deformando alrededor del eje situado en nuestro centro de gravedad paralelo al lado largo de la tracción. Entonces, de la sección. Somos más deformables en esta dirección, tal y como lo figura 10, pudiendo alcanzar el suelo de la punta de los dedos y representando el eje débil en el modelo 9. Este será el eje que pasa por el centro de gravedad, que es el paralelo al largo de la sección, tal y como se puede ver en la figura 11. Extrapolando, perdón, el concepto de nuestro eje fuerte y el débil en las secciones que ya nosotros podemos ver en los casos un poquito más reales del 12, de acuerdo con el criterio de ejes de documento ya más técnico, ya nosotros podemos ver cuál corresponde al eje en cada uno de estos casos de armado, perdón, y ver cuáles son las partes correspondientes de nuestro eje débil y fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque hay personas que incluso cuando hacen sus diseños o al momento de la obra, los colocan de cierta manera, o sea, no de la manera que está realmente diseñada o debe de estar orientada. Entonces, ya ustedes cuando distinguen cuáles son los puntos y los ejes importantes, entonces ya nosotros podemos el tipo de armadura, dependiendo del caso que sea y que se aplique, en la dirección correcta para nosotros tener ese tipo de refuerzo. Entonces, distinguimos las solicitaciones de tracción, compresión y flexión, reconocemos el eje fuerte, el débil de una sección. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver en este caso que una persona tiene una bolsa que contiene un ladrillo sostenido en una sola mano, con ambos brazos extendidos para soportar el ladrillo de la mano derecha, los brazos colgados y la posición de los brazos en cruz en ejercicios de gimnasio de anillas. Entonces, si nosotros podemos ver estos ejemplos, ¿ya sabrían distinguirme uno de otro? Bueno, mañana lo volvemos a ver, de todos modos esa parte. O sea, mientras los dejo ¿cómo se llama? Que lo absorban un poquito. Mañana todos volvemos a dar un repasito y volvemos a ver Entonces, bueno, no sé, no. Creo que sí, de lo que vimos, ¿tienen alguna duda? No, maestra, todo bien. Muy bien, muy bien. Entonces, damos un repaso de todos de estos ejercicios mañana. Les voy a hacer esa pregunta de nuevo mañana. No importa que me digan una u otra, de todos modos, la ¿Cuál idea fue la es pregunta, maestra? que si me sabían distinguir ya en estos ejemplos, cuál era una forma u otra, o sea, a qué están sometidas las cargas, por decirlo así. ¿A qué fuerza está sometida cada uno? Ah, ok. Sí, a tracción, a flexión, sí. De todos modos lo podemos ver mañana. Y no importa que sea el otro, no importa. Estamos aquí para estar aprendiendo en estos casos que son un poquito más, ¿cómo diría? Aptos a nuestro conocimiento, porque ese es nuestro mismo cuerpo. Estamos viendo los ejemplos en nosotros y poderlo distinguir ya en casos reales, ¿vale? Ok. Muy bien. Entonces, jóvenes, los dejo para que descansen. Maestra, Sí, ¿las diapositivas de la semana pasada no las puede compartir o no sí, las ha compartido? se las paso mañana para Muy bien. sí, Está bien, gracias, maestra. por nada. Sí, porque no se ha subido el video, ¿verdad? Creo que no me apareció. Pero sí, mañana, vimos nada más 2 días, es poquito realmente, pero sí, mañana se... Ok. Sí, gracias, maestra. Por nada. Ya. Muy bien, que pasen buenas noches. Hasta mañana, maestra, gracias. Hasta mañana.